Bueno, Giancarlo, tú naciste en Venezuela, así que conoces de primera mano toda la situación allá. Sí, la conozco, la viví, no, yo no diría que la protagonicé, yo no creo que yo fui protagónico de eso, no tengo un ego tan grande, pero sí participé en la política venezolana, Ujú, tras bambalinas, de asesor desde muy joven, desde ujú, muy joven, desde mis 15 años por lo menos, ujú, y, y pues la conozco muy bien, especialmente de la oposición, porque yo nunca trabajé con el gobierno, porque ujú, yo no soy comunista, ni trabajo con comunistas, ni nada por el estilo, pero ujú. sí trabajé con la oposición. Pero, a ver, cómo fue que llegó Hugo Chávez al poder? ¿Cómo fue que empezó a meterse? ¿Cuáles fueron las promesas que hizo? Bueno, ¿De dónde se agarró para? es muy parecido a lo que pasó en Chile y a lo que pasó en toda Hispanoamérica. Lo que pasa es que en Venezuela tal vez pasó primero Mm, o, o- o más rápido ujú, que en Chile, que se tardó mucho más tiempo, pero con la industrialización se levantaron caudillos militares pues, que podemos considerar ahora de derecha. Eh, pues los militares normalmente siempre son de derecha. Entonces se levantaron en diferentes países, pero también se levantaron porque nuestros países ya habían entrado otra vez en crisis, porque nuestros países siempre están entrando en crisis, porque es un ciclo de crisis y de partidos y otra vez y otra vez. Lo bueno de los militares, que como buenos militares, pues pusieron orden en la casa, limpiaron la casa, pusieron orden, pusieron leyes y pusieron a valer los países de nosotros, especialmente en este caso Venezuela, y el mm. general se llamaba el general Marcos Pérez Jiménez, y murió exiliado en España, por supuesto, como toda la gente que le hace algo bien a ese país. Entonces, como Andrés Bello, que murió en Chile. Cualquiera que haga algo bueno a Venezuela, o malo también, pues terminan exiliados. Esa es la historia. Y Pérez Jiménez, después que veníamos de un gobierno militar de 27 años del general Juan Vicente Gómez, que fue muy bueno para Venezuela. Si tú le preguntas a la gente, oh, qué malo, qué tal, que la dictadura, que bla, bla, pero Juan Vicente Gómez por primera vez desde la revolución puso orden en Venezuela. Puso el ejército, construyó carreteras y muchas otras cosas que no voy a entrar en detalle. Pero después que Juan Vicente Gómez muere, viene una sucesión de políticos, de militares también, Eleazar López Contreras y otro que no recuerdo el nombre, y la cuestión es que deciden hacer una transición a la democracia. Y entre eso lo que pasa es que le iban haciendo el marxismo y el comunismo. Estamos hablando de los años 30, 40, y el problema es que deciden hacer un golpe de Estado. ¿Cómo lo llamaríamos? Deciden hacer un golpe de Estado, eh, tratando convencen a la base militar para hacer un golpe de Estado a los jóvenes, no obviamente a los viejos, a los que saben, a los militares, sino a la base, a los soldados, Ujú. y lo hacen, pero no le va bien, y la cuestión es que al final Pérez Jiménez con otros dos militares derrocan a ese gobierno y hacen un gobierno de junta militar. Suena similar, ese es el Ujú. nombre de la junta. Sí. Pérez Jiménez, Wolfgang Larrazábal y otro señor que no recuerdo el nombre. La cuestión es que en ese proceso, digamos, en ese gobierno militar, asesinan, no se sabe, nunca se ha sabido a ciencia cierta, yo no lo sé, nunca lo he leído, pero no se ha sabido a ciencia cierta quién asesinó a Wolfgang Larrazábal. Y por eso Marcos Pérez Jiménez toma el poder como presidente, como dictador, bla, bla, bla. Bueno, sí, dictadura, una dictadura a la romana, una dictadura buena, porque lo que Ujú. hizo fue bueno. Lo mismo que Juan Vicente Gómez, especialmente cuando vives en un país que está en crisis constante Sí. y sin estabilidad. Entonces, la cuestión es que se, se, Marcos Pérez Jiménez se queda en el poder, no me acuerdo cuántos años son, creo que 10 años o algo por el estilo. Ujú. Organiza el país, obviamente,
como el país está en buen momento, el petróleo, todo está conjurado de una muy buena manera. Este nacimiento de gente que era marxista, movimiento civil, llámese Rómulo Betancourt, Jovito Villalba y todos estos tipos que luego serían presidentes de Venezuela, eran marxistas, en un momento se les encanta del marxismo y Rafael Caldera, y pasan todos a ser demócratas, como le quieran llamar. Entonces, la cuestión con estos sujetos es que de nuevo agitan al pueblo para sacar al gobierno, para sacar al gobierno del general Pérez Jiménez. Pero el Pérez Jiménez abandona el país en la vaca sagrada, que era el avión, y se exilia en España. Y ya no sabemos más de general Pérez Jiménez, murió en España. La cuestión es que después de eso, esta gentuza, que se hacían llamar marxistas y ya no lo eran, ahora eran democráticos, toman el poder. El primero es Rómulo Betancourt, probablemente el peor de todos ellos, el más, porque era muy inteligente. Entonces, en ese momento, también Fidel toma el poder en Cuba. Prácticamente estás ahí, estamos hablando estamos hablando ya de los 50, casi ya Fidel está en el poder en Cuba. La cuestión es que cuando ya Fidel está en el poder y Rómulo Betancourt gana la primera elección con su partido Acción Democrática, totalmente socialistoide, de inspiración marxista, lo podríamos llamar, Fidel Castro viene a Venezuela, creo que eso fue en el 59, 58. Sí. Fidel Castro viene a Venezuela, como lo hizo con Allende después, en los 70, y se reúne con Rómulo Betancourt y le dice a Rómulo Betancourt que bueno, que le tiene que dar petróleo barato, petróleo gratis. Viene a dar instrucciones, claro. Y Rómulo Betancourt le dice, bueno, usted tendrá que pagar lo que el precio internacional del petróleo diga. Y Fidel Castro obviamente, oye, pero cómo es posible? Ustedes quieren libertad y revolución. Y Rómulo Betancourt, muy osado, le dice, Fidel Castro, nosotros cuando Venezuela necesitó libertadores, nosotros los parimos, no los importamos. Y de ahí eso fue el odio de Fidel Castro a Venezuela, que luego, por eso hago esta introducción, que luego lo vamos a ver con Chávez. Entonces, la venganza perfecta y perversa de Fidel Castro, todo este tiempo maquinando en la sombra. Entonces, eso es lo que pasa ahí. Rómulo Betancourt rompe relaciones con Cuba. Y la cuestión es que, bueno, Fidel Castro le hace un atentado a Rómulo Betancourt. Vamos a ver, a mí no me gusta Rómulo Betancourt, pero Fidel Castro lo intentó asesinar. La cuestión es que Rómulo Betancourt establece una teoría política, o una política, no una teoría, pero una política que se llama la doctrina Betancourt, que dice que cuando hay regímenes dictatoriales, como el cubano, bueno, yo no lo llamo dictatorial, no es la palabra, es tiránico. Exacto. Tiránico y de corte marxista, que es peor que lo normal. Entonces dice que cuando hay un gobierno de esa índole, hay que aislarlo y no tener relaciones diplomáticas con ellos. Que en cierta medida es interesante y es bueno, porque los diplomáticos de países como estos son todos espías. Entonces, y la mayoría de los diplomáticos, eso es lo que están haciendo en los países de otra gente. Sí. Así es como los diplomáticos de verdad. Ese es el verdadero negocio del diplomático, no es ir ahí a tomarse una fotografía. El que crea eso está muy equivocado. Entonces, él instruyen esta doctrina, y esa es una de las causas, no solo, digamos, podríamos decir una de las conclusiones, ¿no?, de lo que pasa con el bloqueo, pero es una de las causas de ese gran aislamiento que le hizo el continente americano a Cuba. Entonces, ¿qué pasó? Que todo, volviendo a retomar el hilo, bueno, Cuba, qué sé yo, crisis los misiles, no voy a entrar en detalle, pero tuvimos 40 años prácticamente de democracia al estilo de la democracia cristiana y del Partido Socialista en Chile. Mismo estilo, o del PPD, que es lo mismo que el Partido Socialista. Sí, sí.
democracia socialista o socialismo democrático y luego la democracia cristiana. Los dos partidos eran Acción Democrática, que era el socialista, Claro. y COPEI, que era el demócrata cristiano. El mayor exponente de la democracia cristiana se llamó Rafael Caldera, que ya voy a volver a Caldera, Sí, sí. y uno de los mayores exponentes de la Acción Democrática fue Carlos Andrés Pérez, que fue un tipo demente, práctico, diría yo, más que ideológico, y no lo hizo tan mal en su segundo periodo. Intentó arreglar el país, pero no pudo, porque ya el daño estaba hecho. La cuestión es que empezamos a tener estos gobiernos y estos gobiernos tienen el petróleo a su merced, la renta del petróleo a su Claro. merced. Y esto es despilfarro, todo el mundo recibe dinero. En Venezuela, por ejemplo, había gente que se quedaba sin trabajo 4 años mientras no ganaba su partido y esperaba 4 años de vagancia porque en los próximos 4 años, cuando ganara su partido otra vez, volvía al gobierno. Y ganaba lo Esta era suficiente la como para no filosofía. tener que trabajar. Esta era la filosofía. Ujú. Y todo en Venezuela era así, todo era gratis. El dicho era, está barato, dame dos. Así era Venezuela y todo era ir de shopping a Miami y Claro. qué sé yo. Y esa es Venezuela, una sociedad consumista, farandulera, de pura visión, de pura apariencia, pero Ujú. nada interno. Y digamos, eso se fraguó por 40 años con los gobiernos. El pacto, le llamaban el pacto de la Guanábana, ¿Ya? porque era blanco por dentro y verde por fuera, que son los Entiendo. colores de Acción Democrática blanco y de COPEI verde. El pacto de la Guanábana. Ahora se le conoce como el pacto del huevo frito con salsa de tomate, pero ese ya que es el gobierno, la salsa de tomate, pero y el huevo es Mm. los adecos, que todavía sigue el partido, y lo Claro. amarillo, la yema, es Primero Justicia, que son los herederos de los copellanos. Ujú. Pero en fin, la cuestión es que Chávez llega porque en los 90 y un Ujú. poco antes de los 90, Venezuela entra en crisis otra vez, porque se han despilfarrado todo el dinero, Sí. porque no se ha organizado un país de verdad, porque la corrupción se está comiendo todo, porque con los problemas que todos los países entran, pero por la falta de valores, por la falta de políticas a largo plazo. Entonces, la situación es que Chávez llega porque la gente quiere un militar. La gente quiere un militar porque los militares son los que van a venir a poner orden. Y ahí está, digamos, el principio de todo este problema. No se presenta. Chávez intenta dar un golpe de Estado fallido Ujú. al presidente, que era Carlos Andrés Pérez, considerando que Carlos Andrés Pérez, este era su segundo periodo, pero en Venezuela no existía reelección inmediata. Tenían que esperar una cierta cantidad de años, creo que 8, no sé. Entonces, Carlos Andrés Pérez gana otra vez, Sí. pero Carlos Andrés Pérez es un liberal en este periodo, es más liberal en lo económico, intenta hacer reformas de corte liberal y obviamente esas reformas son difíciles. Y, y eso es lo que ocurre, que pues el país entra en crisis y Chávez toma la oportunidad, Chávez siendo un don nadie, Ujú. un paracaidista, eso fue lo que era Chávez, decide pues dar un golpe de Estado Claro. fallido, porque Carlos Andrés Pérez, eso fue en el 92, Carlos Andrés Ujú. Pérez se esconde en un auto que va saliendo de la casa presidencial en el momento que están dando el golpe, Sí. se esconde en la maleta y sale del edificio y pues no lo pescan. Y Chávez fue el único que falló. Todos los demás lograron el objetivo y tomaron los fuertes que tenían que tomar. Sí. Chávez falla y de repente aparece Carlos Andrés Pérez en televisión Sí. diciendo nos han intentado dar un golpe, pero todo está bien. Y Chávez, pues, se va a la cárcel, donde debería haberse quedado. Pero ¿Qué ocurrió? el ¿Por qué salió? señor, ahí vamos a esa. Yo te Ujú. dije que Caldera, que vamos a volver a Caldera, Rafael Ah, sí. Caldera. Rafael Caldera, hipócrita demócrata cristiano, como todos los demócratas cristianos, cuando se sentaba a oír las proclamas o qué sé yo, los discursos del general Pérez Jiménez, y luego cuando pues con el general Pérez Jiménez cae, se vuelve demócrata. Tú sabes cómo son ellos, Ujú. camaleónicos. Sí. Entonces, Caldera ya había sido presidente también al mismo tiempo que Carlos Andrés había sido, creo que fue Caldera primero y Carlos Andrés Pérez después,
y Ujú. luego fue Carlos Andrés Pérez primero y Caldera después, en el segundo. Esto es como Bachelet Pinochet. Sí. Entonces, Bachelet Pinochet, Pinochet, Bachelet Pinochet. Entonces, el mismo Piñera, Piñera. Piñera, o sea, Mm, sí, perdón. Sí, Piñera Bachelet, Bachelet Piñera. mm. Igual, igual que así mismo fue con un periodo más largo de tiempo. Sí. Pero prácticamente la misma cuestión, incluso los mismos partidos, o sea, la misma influencia, una socialista de corte marxista y un demócrata cristiano. Que me llama, Entonces, entre paréntesis, me llama mucho la atención la similitud con el proceso en Chile. sí, no, Pues, te estoy diciendo que mm, esto, y lo mismo la dictadura, y venimos de la dictadura, y la ujú. dictadura pone todo en orden, y el gobierno democrático, y aquí estamos. El gobierno Entonces, ¿qué es lo? democrático empieza una prosperidad económica y mientras tanto por Bueno, abajo la corrupción crece y después viene... el gobierno democrático se despilfarra la prosperidad económica que el gobierno militar logró, que Ujú. se ven más los frutos pues con el tiempo, ¿no? Al momento del gobierno Claro. militar, al momento de los gobiernos democráticos agarran el coroto, se ven más los frutos, pero esto fue sembrado en el gobierno militar. Ujú. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, lo que pasa es que Caldera entra al gobierno, Carlos Andrés Pérez cumple su periodo, sale, Caldera entra al gobierno y Caldera sobresede la causa de Chávez. O sea, que le llama al juez y le dice, no toques esa causa y por habeas corpus, Chávez tiene que salir, porque si la causa no avanza, pues nada está pasando. Y Rafael Caldera fue el que liberó a Chávez de la prisión. Ese viejo decrépito como Ujú. Lagos se hizo y ahí estuvo. Chávez sale, la popularidad de Chávez se va por las nubes. Yo nunca hubiese votado por Chávez, empezando porque es un negroide y ya por ahí la cosa debe ser rara. Segundo, que es un chabacano, vulgar, de poca monta, un tipo. Y bueno, y si tú lo ves al principio, a los videos del principio, o entrevistas viejas con Jaime Bailey y con quién sé yo, otras entrevistas, búscalo de los 90, Ujú. 98, Chávez entrevista, yo no soy socialista, y yo no soy no sé qué, y yo no soy nada. Y era más contenido, y se vestía de traje, porque en ese tiempo todavía los políticos decentes, de traje, y qué sé yo, de terno y corbata. Ya no, Chávez luego pues muestra su verdadero ser, y su verdadero ser es un hombre muy, muy horrible. La cuestión es que Chávez viene, entra, sale de la prisión y se lanza a presidente. Claro. Y la gente, pues como el país está en crisis y ellos pensaban, el país está en crisis y ellos pensaban que Carlos Andrés Pérez, el gocho para el 88, iba a solucionar los problemas. Obviamente el gocho no lo solucionó. Si él entra en el 98 y está, Ujú. no, creo que los periodos eran más largos en ese tiempo, creo que eran de 5 años, no me acuerdo. Sí, 5 o 6 años, no cambian lo todo. sé. 5 o 6 años, no sé. Así creo que eran antes de 6 años, 5 años, creo, pero no estoy seguro, porque todo lo cambian tanto. La cuestión es que el gocho no solucionó nada, no le dejaron tiempo de solucionar nada, porque la gente se amotinó, porque no quieren hacer sacrificios, Ujú. y Caldera entra con un partido que le llaman el Chiripero, porque Ujú. está formado de diversos pequeños partidos, así como la democracia entró en el segundo gobierno, en la democracia cristiana con el segundo gobierno, o el segundo gobierno de Bachelet, porque ese fue el Sí. más terrible, con los comunistas y todo el mundo. Entonces todo Ahí el mundo. se, ahí se elimina el sistema binominal y los partidos chicos, que antes Ujú. estaban excluidos y tenían que hacer alianzas. Ahí empezaron a llenarnos de partidos pequeños en el Congreso. Que ni pinchan ni cortan, pero al final tienes que sentarte con ellos y organizar, Claro. lamentablemente. Yo no estoy a favor de eso. Mm. Entonces, en fin, él libera a Chávez, Chávez se lanza y la candidata que fue por la oposición, o por lo que podríamos considerar oposición en ese tiempo, fue una ex Miss Venezuela, y ustedes saben lo que importante que es el Miss Venezuela en Venezuela. Entonces tú tenías el militar y tú tenías en el otro lado la Miss Venezuela. Claro. Dos figuras de la idiosincrasia venezolana que son difíciles de sacar del venezolano. Los Mm. venezolanos amaban a sus militares, o por lo menos era una figura de respeto, de va a venir Claro. a salvar, de va a venir a arreglar. Y la mi Venezuela es una figura de, mira, la mujer más bella, que como es posible, y venezolanos con mujeres bellas, pues caballeros, muy caballeros. Así solíamos ser.
Entonces eran estas dos figuras, pero esa mujer, más allá de ser una Miss, ella hizo un buen gobierno en la alcaldía de Chacao, en Caracas, una de las alcaldías más importantes de Caracas, mucho dinero. Ujú. Y entonces le contrataron, ¿no? Le contrataron un grupo de asesores economistas que la asesoraron muy bien y esta muchacha, esta señora, hizo Ujú. muy bien administración como alcaldesa. Y por el otro lado, Chávez, que no tenía ni experiencia, ni medallas, ni título, ni nada. O sea, en este sentido, esta señora estaba Tenía mejor, mucho más preparada tenía que más Chávez, experiencia, tenía por experiencia lo, política al menos. y por lo menos estaba bien asesorada. Ujú. Entonces lo que pasa, y aquí viene la cuestión, es que los partidos tradicionales, llámense ADE y COPEI, los adecos y los copeyanos, Acción Democrática, y COPEI significa como comité organizacional, bla, 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 no significa nada de democracia cristiana, sino fue Ya, algo que se armó en un momento y se quedó con el nombre y después se quedó con el acrónimo y luego todo el mundo sabe que COPEI democracia cristiana claro. y ya. No me acuerdo qué significa, comité organizacional de no sé qué. Entonces, lo que pasa es que estos dos partidos le dan el apoyo a esta señora, ¿cómo es que se llamaba? Ujú. No me acuerdo, creo que el apellido es Sáez, Ujú. pero no me Ya, acuerdo el nombre de la señora. Y inmediatamente Irene Sáez, ya. se desploma. No, porque al apoyarlo a estos partidos, se desplomó en las encuestas y perdió abrumadoramente. La paliza, digamos, la abstención que hubo, que eso apoyó a Chávez demasiado Ujú. y ya luego, pues, Chávez gana, Ujú. inmediatamente Chávez lo que hace es llamar a una constituyente, porque tenía el país en la mano. Claro. Y Podía la hacer lo llama, que quisiera. Maduro era constituyentista, esa constituyente de Chávez, dos o tres personas, dos o tres personas, los únicos que podíamos decir de sentido común, que saben de leyes, estaba el señor Alan Bruber Carías. Alan Bruber Carías es un abogado muy Ujú. conocido en Venezuela, creo que era sodomita y qué sé yo, pero era un tipo por lo menos preparado, que sabía de leyes y qué sé yo, incluso cuando yo estuve en ciencias políticas y vi algunas materias de derecho, ahí me encontraba con libros de Alan Bruber Carías. Alan Bruber Carías tiene un hermano, bueno, eso no importa. Dale, dale. Entonces, la cuestión es que tengo un hermano que es como explorador, ese es mucho más interesante, Sí. pero bueno, no voy a hablar, no voy a ir por las No, ramas. no, sí. Y y otros dos señores o uno, y eso era Alejandro, nada más, nada más las dos voces de la razón y el resto, chavismo puro y duro, como dicen Pura, ellos. a pura consigna todo el Puro, día. puro criminal, puro politiquero, pura gente de baja clase, bueno, con decirte que Maduro era constituyente. ¿Y tú sabes lo que Maduro era antes de entrar en política, antes de ser constituyente? Ellos dicen que era chofer de metro, no era ni chofer del metro, era sindicalista. Ya. Y después de ser sindicalista, Maduro lo que era el guardaespaldas de Chávez. Eso era lo que Maduro era. Y no creo porque sea muy bueno siendo guardaespaldas, sino porque es un tipo intimidante, porque es grande, ¿no? Claro. Bien alto y no cuadrado, pero es grande y gordo. Mm. Pues no gordo, pero es un tipo muy grande para todos lados, para Sí, arriba y sí. para abajo y para los lados. Entonces, eh, y eso fue lo que Maduro era. Y luego se vuelve constituyentista y luego Maduro es el canciller de Venezuela, imagínate, casi por todo el tiempo que Chávez fue presidente. Ese era nuestro canciller. Nadie habla de eso, pero eso era lo que Maduro era el canciller. ¿Pero por qué Maduro era el canciller? Porque Maduro era el que iba y cerraba los tratados internacionales de corrupción con Lula, con Ricardo Lago, con la Bachelet y pare de contar. Ujú. Entonces, y por esa es la razón, porque Maduro se vuelve presidente, porque Maduro es el garante de Ujú. la continuación del proyecto socialista de corrupción y aparte es el garante de la continuación de la dominación cubana, porque Maduro responde a los cubanos. Maduro es un cachorro, como les gusta decir ahí, un cachorro, un gusano de los cubanos. A él Eso es le lo que es Maduro. encanta, a él le encanta tratar de pelearle a todo el mundo, así que creo. Ujú. Sí, ellos son así, ellos comunistas son así, pero el que es un cachorro, un lacayo Sí. del comunismo cubano, Maduro. Y O así sea, es.
Yo he dicho montones de veces, Maduro convirtió la palabra bolivariano casi en una mala palabra. No, y es una mala palabra. No, Sí. no, Mm. bolivariano es una mala palabra. Bolívar tuvo muchos desaciertos. Bolívar era un tipo que no tenía ni pies ni cabeza, lo que hablábamos en el video anterior, del del padre pulpero y el hijo caballero. Bolívar Ujú. era uno de esos señoritos caballeros que no sabía para nada, que no tenía luces, no era brillante, tuvo aciertos en la guerra y pues sí, se lo reconozco, pero cuando uno lee lo que Bolívar escribió, son párrafos donde se contradice él mismo. En una línea está diciendo algo, en la otra línea está diciendo lo contrario. Eh, Cosas que hace unas analogías que no tienen sentido. Ujú. Hay que leer de verdad a Bolívar, en un sentido, Hay que leerlo desprejuiciadamente y sin idealizarlo. Ese es y el ahí punto. se darán cuenta de que no era un tipo brillante, de que era un tipo, yo no soy bolivariano y nunca lo seré. Nunca me gustó cuando me lo dieron en la clase y luego que he leído sobre qué significa ser Bolívar, era un tirano. Bolívar era un tipo impresentable, un tipo que no le pesó la mano para matar a sus propios hermanos. No le pesó la mano para salir a matar españoles, a degollar y a todo el que era español a robarle y a quitarle su propiedad y a violar a sus hijas y a robar y a matar a sus hijos. Eso es inhumano. Y eso es lo que Simón Bolívar era, un inhumano. El innombrable, el insufrible, el inhumano. Eso es lo que Bolívar era. Lamentablemente, esa es la triste realidad de ese sujeto. Entre Y pare- Chávez no se queda atrás, Sí, sí. digamos. Ujú. Lo que pasa es que me iba a poner a Él hablar, retomando el... Ujú, claro, es que me iba a poner a hablar de ujú. historia antigua y a mí me apasiona ese tema, pero dije, no, sigamos con lo que está. O sea, bueno, Entonces, Chávez se ujú. enferma de cáncer, fallece y designa y unge como su sucesor a Nicolás Maduro. Así es, Ujú. él se enferma, bueno, ya él sabía esto por un tiempo, y Mm. tú lo puedes notar físicamente cómo él empezó a aparecer de repente gordo en público, todo hinchado, no gordo de que estaba obeso, nada, sino gordo como hinchado, Sí. y se empieza a tratar y qué sé yo, pero la cosa no funciona. Se lanza en esa campaña que no ha debido lanzarse. Yo creo que si no se lanza en esa campaña, Mm. él tal vez estaría vivo. Y lo último, lo que yo siempre recordaré me quedó en la memoria, es que me acuerdo que él ya estaba, pues, él estaba muy mal con ese cáncer. Y de todas maneras fue e hizo la campaña y qué sé yo. La cuestión es que al final de la campaña, en el cierre en Caracas, cayó un aguacero, un palo de agua de esos que no, pues, Ujú. y Chávez estaba ahí. Y Chávez se empapó completico con ese aguacero y yo creo que ese aguacero fue lo que lo mató. Es un tipo que estaba delicado, él todavía estaba en tratamiento. Él no podía estar agarrando lluvia o haciendo campaña. Él no podía estar haciendo eso. Y lo hizo por poder, por ambición, pero sobre todo por figurar, porque Ujú. él era un figurín, él lo que le Claro. gustaba era figurar. Y después de eso, en diciembre se muere. Ujú. Ellos dicen, inventaron que en enero, que no sé qué, no me acuerdo cuándo fue que movieron la fecha, pero Chávez se murió en diciembre. Sí. Y eso se tardaron, no me acuerdo cuántos días se tardaron para decir la verdad, pero ya se sabía que Chávez había muerto en Venezuela, ya se sabía. Y no Pero, mostraban fotos, y no mostraban videos, y no mostraban, oh no, Chávez llegó aquí, y mostraron una foto de Chávez caminando con la enfermera. Un montaje, por Dios santo. Sí, no, que ya está aquí. Ay, sí, ya está aquí. Oh, no se murió. Chávez llegó muerto a Venezuela. Y creo que hasta incluso algunos de los funcionarios del gobierno se les salió que llegó muerto y qué sé yo. ujú. Entonces, eso fue lo que hicieron. Y eso fue digamos, lo que le pasó a Chávez. Ujú. Entonces luego Maduro entra y pues aquí estamos. Ujú. Aquí estamos con Maduro, sigue ahí que decían que un papanata, con no sé qué, con un imbécil. Sí, pero mira que ese imbécil es capaz de mantenerse en el poder, mientras que los inteligentes de la oposición no están ni cerca de olfatear lo que es el poder. ¿Por qué pasa eso? Es decir, obviamente tiene el apoyo militar, Uh -huh, tiene el apoyo de la fuerza bruta en este momento. uh -huh.
Y Y, siempre la ha tenido, porque lo que Chávez se encargó de afianzar la corrupción en el ejército. ujú, ¿Para qué? Porque es que eso es lo que es el baluarte del gobierno. Nosotros no tenemos un ejército institucional. Nosotros tenemos un ejército corrupto, narcotraficante. Eso es lo que ellos hacen. Eso es lo que son. Entonces, y ahí, bueno, ahí vamos para Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, pues yo ni. creo que Diosdado Cabello se cree el sucesor de Maduro, ¿cierto? Bueno, le ha tocado estar relegado a ese Mm, puesto de segundo y yo creo que él está bien. No pienso que nunca ha sido un tipo que quiere figurar de primera línea. No le importa. mm, Diosdado Cabello es inteligente y él sabe que él puede figurar de segunda línea y puede estar en la segunda línea y hacer dinero y eso es lo que a él le gusta. Diosdado Cabello le gusta el dinero. mm. Un tipo de ese clase de tipo que es. Y ahí está, calladito, bueno, calladito no, él tiene su programa Sí. con el mazo dando y qué sé yo, y de ahí ataca gente, insulta aquí y allá, y tipo chabacano, vulgar, baja clase. Es una persona que no debería tener un programa de televisión, una persona que debería estar en la cárcel, por supuesto. En eso, de verdad es que creo que Maduro es hasta mejor. Maduro es un poco más decente. No mucho en realidad tampoco. No, 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 obviamente. Mm. Chavacanos, chavacanos, pero Diosdado, ese tipo, pobre tipo, pobre tipo. ¿Cómo crees que va a ir el asunto en Venezuela en estos meses? ¿Tú crees que Maduro se va a terminar quedando? Por supuesto que sí. Yo no tengo cosa más segura en la vida de que las rosas son rojas, el cielo es azul y Maduro se va a quedar en el poder. Porque todo lo que ¿Cómo se... lo, ¿Sí? cómo lo van a sacar? Mm. ¿Dónde está el ejército de la oposición? No hay ejército. No hay voluntad política. No, ellos son cobardes. Y aparte ellos están todo el tiempo jugando con las reglas que el gobierno le pone. Reglas que el gobierno viola cada 5 minutos y a ellos no les importa. Nunca les ha importado. Porque mientras hablamos en Venezuela, hoy hay otra marcha, ¿no? Hay otra reunión, otra Sí, marcha pero más. y eso ha sido así siempre, desde que yo Mm, tengo uso de razón. Y mm, marcha y marcha y marcha. Así fue en el 2002, cuando hubo el golpe de Estado, ujú. que Chávez no iba ni siquiera a golpe de Estado, Chávez renunció Claro. porque se asustó, porque la gente estaba marchando y la gente de una marcha de 1 millón de personas y marcharon a la casa, a Miraflores, la casa presidencial, y Chávez se asustó y renunció y se fue. Pero lo que pasó fue que el gobierno lo asumió este señor, Carmona Estanga, Ujú. que era un empresario, y la oposición llena, fúrica de envidia, como siempre, cómo es posible que Carmona Estanga vaya a ser el presidente y no yo. La oposición salió con Chávez y decidieron poner de regreso a Chávez con los militares, porque no querían que Carmona Estanga fuera el presidente. Por eso Carmona Estanga fue el presidente de los 3 días Sí, y para afuera. sí, lo Y esa recuerdo. fue la historia. Mm, Se tuvo en las manos el recuperar el país y la oposición, porque son unos baja clase, porque son unos instigadores, conspiradores, mentirosos, doble cara. ¿Qué hicieron? Le dieron el apoyo a Chávez, porque ellos preferían a Chávez que a Carmona Estanga en el poder. Esa es la historia. mm. ¿Cómo ves a la oposición en Venezuela en este momento? ¿Que no ha cambiado mucho? Yo no creo que haya cambiado nada. Mm. Yo apoyé a María Corina, yo fui del partido de María Corina, Ujú. de 20 Venezuela, ese es su partido político. Yo fui parte, no, bueno, nunca ha sido un partido político porque el gobierno nunca lo ha dejado legalizar como partido Claro. político. Pero fui parte de su partido porque funcionábamos como tal y nos Mm, comportábamos como tal, entonces digamos que éramos un partido. Y pues en ese momento yo era liberal, pues yo concordaba con todas esas ideas de libertad económica, de propiedad privada, qué sé yo, y bla, bla. No es que no, ya no crea en propiedad privada, sí creo en la propiedad privada, pero no con el concepto liberal. claro. Creo en propiedad privada con un concepto católico, que es Ujú. diferente. Y, y estuve en su partido, pero su partido era lo mismo, todo el mundo era un intrigador, intrigas y conspiraciones y hablando aquí, hablando allá. Y yo lo que dije en ese tiempo, a mi corta edad, yo tendría en ese entonces 18 años, 19 años, ya ni me acuerdo, Ujú. pero yo lo que dije fue,
porque estaba intentando montar una estructura de partido en mi estado, en el Zulia, en Maracaibo específicamente, y lo estaba haciendo desde el cargo de formación, porque eso es lo que a mí me gustaba, y pues me tocaba a mí ser la cabeza del partido, de la juventud por lo menos. Pero la gente en Caracas, no, yo no le caía bien, porque yo soy un tipo que dice, siempre he sido un tipo que dice las cosas de frente y claras. Entonces decidieron poner a alguien más, pasándose a todo el mundo por el arco del triunfo, Sí. especialmente a mí, que nunca me dijeron, todos conspirando, incluso mis amistades que eran parte del partido, hasta que alguien, que era un gran amigo mío, que todavía seguimos siendo amigos, me llega y me dice un día, mira, no te van a dar el cargo que tú quieres, se lo quieren dar a otro, Ujú, cualquiera, no tú. Y yo le dije, bueno, pero ¿por qué no eres tú? Que tú eres bueno. Y ujú. hacemos un buen equipo y hazle creer pues que tú me odias para que estén felices, pero a mí no Claro, me importa si tú eres el que agarra el cargo, a mí porque me correspondía por todo el trabajo que he hecho y porque fue el que puso el partido a flote. No existía antes de Giancarlo de Biase, 20 Maracaibo, la juventud no existía. claro. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Que diga lo contrario, su problema. Después de mí y mi amigo Héctor, pues el partido existió y se puso en el papel, pero yo me quedé en mi rol de formación, pero me aburrí porque había mucha intriga y las cosas no se movían y todo era intriga interna, no ni siquiera en Maracaibo, sino desde Caracas, Mm, unos celos, una cosa, porque estaban pensando que nosotros tenemos aspiraciones de irnos a Caracas y yo le decía, pero yo a Caracas no me mudo ni que me paguen. Si a mí, yo detesto Caracas, no me voy a ir a mudar allá. Entonces yo dije, llegó un punto que yo dije, no más. Esto es muy estúpido, no tenemos el poder, no estamos ni siquiera aspirando al poder claro. y yo no tengo tiempo para perderlo en este tipo de intrigas. Y me salí y renuncié. No es que no hice más cosas porque Ujú. hasta en Chile ayudé al partido de María Corina, pero te puedo decir con mucha claridad y con mucha sinceridad que siempre el partido de María Corina me ha pagado mal. Han sido ingratos, han sido poca clase. Cuando me mudé a Estados Unidos y le pedí que me hicieran una carta de constancia de la militancia en el partido, porque yo me inscribí en el Claro. movimiento y ellos tienen constancia de eso, solo decir, sí, él fue parte, no me dieron eso, no me dieron nada, ni siquiera reconocen todo el trabajo que hice en Venezuela y cuando los ayudé en Chile, tampoco reconocieron eso. Inmediatamente intentaron poner a alguien sobre mí cuando yo era el que tenía los contactos, y no, obviamente no podían tener los contactos, nadie podía tener los contactos que yo tenía. Yo tenía acceso, pues, a oficinas de la alta política chilena, solo porque conocía mucha gente en ese entonces. Ujú. Y podía, digamos, hacer puentes y senté a Antonio Ledesma con el canciller Roberto Ampuero en aquel entonces, Sí. gracias a otro amigo, un amigo de entonces, que era Enrique Subercasó, que era diplomático de carrera chileno, todo el mundo, Enrique es conocido. Sí. Entonces, en fin, pero por amistades que tenía, nada más que eso. ¿Y cómo me pagaron? Como siempre, con insultos, con intrigas, con conspiraciones. Yo dije, no, señor, si yo estoy ya Venezuela, pues que hagan lo que quieran, porque siempre, este es el problema Ajá. del venezolano. Son todos unos instigadores, son todos unos, les gusta la intriga, les gusta intrigar, les gusta el conflicto, les gusta, son doble cara. Así son. Y así es la política venezolana y no ha cambiado y no va a cambiar, lamentablemente. Es que es lamentable porque, mira, yo entiendo que en todos los grupos humanos hay roces, hay competencia, Claro, por ¿m? supuesto. hay todo lo que tú quieras. Pero llega un momento de decir, oye, si nos unimos fue para enfrentar a este otro bando, fue para enfrentar las ideas de este otro bando, fue para enfrentar Claro. la violencia del otro bando. Y estamos peleando con cualquiera menos que con el otro bando. Y el otro bando está arrasando con nosotros y nosotros preocupados de que este no vaya a figurar más que yo. Y así siempre ha sido, y Mm, probablemente podemos extrapolar esto a toda Hispanoamérica. Pero Venezuela es terrible. Yo diría que es peor. En Chile yo me podía sentar con gente. En Chile no había ese ego tan alocado de toda la oposición o de toda la falsa derechita, la derechita cobarde de todos los comunistas, de todos los socialistas. Pero en Venezuela es atroz.
O Y sea, hay gente con la que te sientas, ujú, por ejemplo, nos tenemos que reunir una hora, estoy hablando sí, política, nos tenemos que reunir una hora, a tal hora. Te sientas y cada uno tiene que hablar por lo menos una hora. claro, Por lo menos. ¿Hablar de qué? de lo que sea, ¿Quién sabe? pero De que si del pajarito preñado, de la inmortalidad del cangrejo, ujú, de los huevos del gallo, no sé, de cosas que no tienen ni pies ni cabeza, pero nada más por hablar, por figurar más que los otros que están presentes. Me acuerdo que una vez en Chile me invitaron a una reunión sí, de la comunidad venezolana, todos pequeños apéndices de los partidos políticos venezolanos. Yo fui porque yo le estaba colaborando al alcalde Ledesma, otro que me pagó muy mal. Me pagó con su mujer gritándome, gritoneándome esa señora desubicada, Mixi Capriles, que qué vieja loca eres tú y desubicada. Te lo digo. Ubícate y respeta a la gente, especialmente gente que tiene títulos y experiencia, no como tú. Entonces, esa señora, así me pagaron. Entonces yo dije, pero ¿cómo? Cuando todo lo hice gratuito. Los ayudé desde el principio, siempre tuve una admiración por el alcalde Ledesma, me pareció un tipo honorable hasta que lo conocí y de honor, pura apariencia. Vamos a ser claros, ellos me pagaron en ese tiempo, creo que me pagaron como 200 euros, pero yo no quería, yo nunca hice nada por precio. Yo le dije a la mujer, le dije, no, no me tienes que pagar nada. Yo todo lo hago por amor a la patria, no te ujú, preocupes. Me dijo, no, 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 si te quiero dar algo, 200 euros. Y digo, bueno, 200 euros está bien, no, no, algo simbólico y no me cae mal. En ese claro. tiempo, yo tenía 23 años, así que, o 24 en ese momento. Entonces, pero no porque yo lo hice por dinero, porque yo contrabando de influencias, para nada, para nada. No, nunca he trabajado de esa forma. Pero aún Por así, si me han pagado, por supuesto. hay que decirlo, o sea, uno que te paguen por último por el tiempo invertido. Sí, ya está Claro, bien. por supuesto, y no. Yo cobro por mi tiempo, ya, listo. Pero luego entonces, y luego me trataron como un zapato. O sea, una cosa me trataron súper mal. Después él volvió y le organicé cosas y la mujer estaba, yo no sé por qué estaba tan menopáusica y loca Ujú, y me trataron súper mal. Y yo de ahí corté contacto con ese señor porque me pareció de lo último. claro. Yo soy una persona decente, de principios, respetable y honorable. Ahora mucho más, ahora con mucho más moral. En aquel tiempo tal vez con una moral laxa, pero siempre he tenido buenos modales porque crecí en una casa decente. Y esta gente de Venezuela, este señor Ledesma con su mujer, la mujer, porque él envía a la mujer como el perro bravo, Ujú, para quedar el bien, para que digan, oh no, es ella, no es él, no, son los sí. dos, son la misma cosa. Ella es el perro bravo, viene y me grita en medio del lobby en el hotel Ritz Carlton, en Ujú, Chile, en Santiago. Y yo me tuve que mover porque es que me daba vergüenza. ¿Qué te voy a llamar a seguridad? ¿Qué tal? Me dice yo, llame seguridad entonces. Porque se enojaron, porque esta fue la cuestión. ajá. Voy a contar la historia. Sí, Creo que dale. nunca he contado esa historia. Yo organicé una reunión de él con a Roberto Ampuero, el canciller. Ya. Y resulta que cuando llego a la reunión, y primero me sorprendió que cuando yo no tenía intenciones de participar en la reunión, porque yo no soy esa clase de persona, a mí no me interesa. Ujú, Pero cuando llego a la reunión, lo primero que me dice esta tipa, tú no vas a participar en esa reunión. Tú no. Y yo digo, pero bueno, yo dije, bueno, si no quieren que participe, ¿qué estarán haciendo? Y al mismo tiempo yo tenía contacto con Dinora Hernández, que es del partido de María Corina, una política venezolana muy buena gente, que nada que decir de ella, una de las pocas personas, Dinora Fernández, que fue diputada, y Nora Bracho, que fue mi jefa. Dos ujú, personas de la política venezolana que no puedo decir nada porque la verdad es que son decentes, pero son muy raros los casos. Y que pueden trabajar en ese ambiente de conspiración constante. Yo no sé cómo lo hacen, pero lo hacen. Y yo tenía contacto con Dinora y Dinora sí me comentó. Dinora creo que ahora está desaparecida por el sí, gobierno, sí, además. fue arrestado. Está desaparecida. Sí. Pobre Dinora, una buena mujer. La cuestión es que Dinora me dice, mira, estamos preocupados porque parece que Ledesma nos está jugando aquí mal.
está haciendo un doble pelea, porque nosotros, la oposición estaba dividida en dos oposiciones. La oposición de Leopoldo López, María Corina Machado, Antonio Ledesma y Diego Arria, y la oposición del pacto del huevo frito. Adecos y copellanos, y casi no existe, Adecos y Primero Justicia, que eso es Capriles Radonsky, Ramos Ayub y otro poco de carcamanes, de gente anciana, antigua. Entonces, la cuestión es que estaban divididos y esta oposición estaba intentando hacer lobby para lograr sus objetivos. Mientras que la otra oposición también estaba haciendo lobby, tratando de sacarle el lobby de la otra. Entonces tú sabes cómo es. Quítate tú para ponerme yo. Sí. La cuestión es que Dinora me dice, mira, Jan, creemos que Ledesma nos está jugando doble. Porque se reunió en Francia con Macron y estaba la oposición ahí. Y yo le pregunté, Ledesma, ¿qué es lo que usted está haciendo? Me dijo, no, nada, ellos estaban ahí, pues yo, mis intereses y yo los de ellos, supuestamente, pero mentira. Cuando yo llego a la Cancillería para preparar, llego antes para preparar, pues que viene el alcalde Ledesma. Cuando entro o lo vi antes, no, cuando llego a la sala de recepción, porque yo digo, vengo aquí a la reunión con el canciller, me pasan a la sala de recepción y entro, a quien me consigo es a Lester Toledo, un político de Voluntad Popular de Maracaibo, que en ese momento Voluntad Popular no estaba con nosotros, no estaba con este pacto. Creo que Leopoldo López no estaba con nosotros. Porque Leopoldo estaba con Guaidó y todo ese cuento, o todavía no había pasado, pero ya iba por ahí. En fin, ellos estaban en otro cuento. Obviamente yo conozco a Lester de Maracaibo, de toda la vida, de toda mi vida política. Hey, Lester, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? ¿Qué estás haciendo? O sea, normal. Pero ¿qué carajo está haciendo Lester sentado aquí en la oficina de Roberto Ampuero? Cuando el que organizó esta reunión ¿Fuiste tú? Jan de Biase. Sí, eso. Y yo dije, yo voy a entrar, a mí no me importa. Y entré a ver cuál era cuál era el cuento. Y obviamente estaban intentando sacar dinero de la Cancillería. Ledesma estaba intentando buscar un pasaporte internacional o algo por el estilo, porque el gobierno parece que le había cancelado su pasaporte, el gobierno venezolano, qué sé yo. Pero no sé yo no creo que él habló lo que de verdad quería hablar, porque yo estaba presente. Esa fue la sensación que yo tuve en ese momento. Y quería dejar a Lester muy en alto también, perseguido político. Lester fue asesor de Nayib Bukele. Y eso es lo que están haciendo ahí. Yo no soy muy fan de Nayib Bukele, a mí no me gusta, me parece un tipo como de baja clase, como que quiere estilar como si fuera un narco, o quiere verse como Nayib Erdogan, el tipo del turco, no sé qué es lo que está buscando, no me gusta. Entonces, ¿está haciendo bien por ese país? Por supuesto, ese país es un desastre, pero no es santo de mi devoción. Y así fue, digamos, y así fue. Y luego yo volví al hotel y esta señora armó el show, que te crees que por qué entra a la reunión. Bueno, porque yo lo organicé. Así de sencillo. Si no te gusta, consigue otra persona. Pero y así es como siempre actúa la oposición. Y tuve que reportarle, sinceramente le reporté al partido María Corina en ese entonces, mediante Dinora, que era la encargada internacional. Le dije, Dinora, Ledesma está jugando doble play. Ledesma está jugando hipócrita. El otro amigo mío, que todavía es amigo mío, Diego Arria, político venezolano, fue diplomático. Él también era parte de este grupo, siempre ha sido parte de este grupo. Entonces, esa es la cuestión. Y así ha sido la oposición venezolana. Y por esta sencilla razón, por la constante intriga y macolla, que esa es la palabra que usan en Venezuela, que macolla es intrigar. Por la macolla, pues la oposición nunca ha logrado ni logrará nada. Además, por sus ideas caducas y obsoletas y liberales y tontas, porque no tienen nada en esa cabeza, lo que quieren es robar. Y ya está. Y esa es la triste historia. Y nada va a pasar. Maduro va a continuar ahí hasta que Venezuela no cambie su mentalidad. El pueblo venezolano es un pueblo vago, que prefiere vivir del gobierno, no, así sea en miseria, no le importa. Y por eso es que Venezuela está como está. Es que no es solo el gobierno, es el pueblo también. Todos juntos.
Y ahora están diciendo, imagínate que lo que están diciendo que el pueblo tiene derecho a, pues, a rebelarse, a hacer de todo, a arrasar porque ganaron las elecciones. Los pueblos no tienen derecho a revolución. Los pueblos no tienen derecho a pasarse las instituciones por el arco del triunfo. Eso no es democracia. Eso es, bueno, eso es democracia. Déjame que me corrijo. Eso es democracia. Eso es lo que tú haces en democracia. Porque eso es lo que la verdadera democracia definida por Santo Tomás de Aquino significa. El gobierno del pueblo. Y lo que al pueblo le guste o no le guste, eso es lo que es ley. Mientras tanto, la forma virtuosa de la democracia se llama república, que es el gobierno de las leyes. Y democracia es lo contrario, y no es una forma virtuosa, es la forma pérfida de la república. Y eso es lo que pasa, que creen que el pueblo tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. No, el pueblo no es soberano, el soberano es Dios. Y cuando eso cambie, cuando nuestras constituciones cambien y vuelvan a decir que el soberano es Dios, ahí vamos a empezar a mejorar un poco, porque el pueblo no es soberano. El pueblo no puede ser soberano, eso no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo vas a armar un país cuando el pueblo es soberano? ¿Qué sabe el pueblo de nada? Pero tú eres un clasista, pero tú eres... Sí, señores, sí seré clasista, sí seré jerarquista, sí seré lo que sea me quieran llamar, pero es así, el pueblo no existe, el pueblo es una masa amorfa de gente que cuando la alborotan, sale y hace violencia y destruye el país. Eso no es lo que tú necesitas. La plebe, vamos a cambiarlo de pueblo para plebe, por la plebe. Eso es lo que, ¿cómo la plebe va a gobernar? Eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido es junta de gente o uno o varios que hacen las leyes y que las aplican y el pueblo las sigue con una constitución o con un cuerpo de leyes. No tiene que haber una constitución necesariamente. Y eso es pues la monarquía. Eso es lo que significa, es el gobierno de uno, pero con arreglo de la ley. La aristocracia es el gobierno de pocos, pero con el arreglo de la ley. Y la república es el gobierno de la ley también. La república, eso es lo que significa res pública, la cosa pública. Claro. El gobierno de la ley. Entonces, es sencillo, es muy sencillo, pero estamos muy pervertidos con las ideas liberales pongamos, de Lutero hacia acá, y todo este liberalismo y todo este comunismo y marxismo y todas estas tonteras pues han destruido el verdadero concepto de lo que estas definiciones significan. No son de conceptos profundos y que significan algo, son conceptos vacíos. La izquierda te miente, la derecha te ignora, ambos te usan. Así es. Y el pueblo, cuando deja de ser de izquierda, deja de ser pueblo para la izquierda. ¿Sí? Así es. Y cuando tú vas a ver quiénes son los que hacen los atentados y qué sé yo, ¿qué pueblo? Son los 4 pelagatos formados en el Instituto Nacional. Exacto. Esa es la realidad de las cosas. Pero bueno, yo creo que lo podemos dejar hasta aquí. Creo que está bien. Sí, creo que quedó un buen resumen de la historia de Venezuela del siglo XX y lo que llevamos de este siglo. Y luego ¿sí? podemos mirar de hacer los paralelos con Chile en algún punto también. Sí. Un poco más profundo. Y el panorama se ve desolador porque, bueno, los malos gobiernos siempre terminan influenciando, o mejor dicho, terminan afectando. Hoy no sé si será más fuerte o se nota más, pero un país con un gobierno tiránico afecta a todo su entorno, afecta a sus vecinos. Y es por eso que ya no podemos seguir tolerando este tipo de tiranías en nuestra región. Hay que ponerle freno, hay que ponerle restricciones, hay que ponerle atajo. Y aquí hago un punto, que es otro de los grandes problemas. No hay y no habrá, porque no parece que les interesa, un liderazgo continental hispano.
continental que incluye España, continental Claro. iberoamericano, incluye España, incluso Portugal, porque somos vecinos aquí, somos vecinos allá. Exacto. Entonces, hasta que no haya un día un grupo de gente que diga, vamos a hacer, porque somos una región, hablamos el mismo idioma, tenemos la misma religión, casi la misma idiosincrasia, con algunas diferencias pequeñas, pero ¿cómo es posible que funcionemos como si fuéramos un montón de islas? Que no es verdad, porque el comunismo cubano tiene sus tentáculos en cada uno de los países hispanos. Y ellos son los únicos. Y ahí le doy un punto a Castro. Mm, Ahí le doy una estrellita. mm. Que vaya para allá al infierno. Entonces, ahí le hago un punto. Él fue el único que ha sido capaz de crear una maquinaria internacional o regional, hispana, incluida España, porque ya se sabe a este punto que Podemos ha sido financiado por Sí. Venezuela. Ya eso está más que claro, no hay dudas sobre eso, pero ellos han sido los únicos que han sido capaces de crear algo así. ¿Cómo es posible que los comunistas tengan que venir a hacer eso? Los marxistas tengan que venir a hacer eso y que nadie con sentido común, es decir, no estoy hablando de ideología, con un poquito de sentido común, haga algo por el estilo. No se explica, no se explica. Em, no creo que lo explique del todo, pero siempre han funcionado colocándote un enemigo enfrente. Ujú. Y el enemigo va a variar de acuerdo a la conveniencia, es decir, ya no puedes pelear contra el obrero y el empleador, ya no puedes hablar contra el patrón y el patrón y el agricultor. Empieza a buscar algún grupo, a ver qué grupo está oprimido, ya vamos a darle a este. Ya, esto, mira cómo has sufrido, mira cómo te han maltratado. No, las cosas no funcionan así. Ay, pero la otra vez te dijeron esto. Ah, sí, tienes razón, son mis enemigos, vamos. Y así estamos. Así es. Pero bueno, la gente decente como nosotros nos tenemos que organizar, tenemos que denunciar a viva voz lo que pasa Ujú. y tenemos que tratar, pues, dentro de lo que podamos, crear una verdadera oposición, una verdadera reacción o Ujú. una verdadera resistencia a la locura que está pasando no solo en Chile, sino en el mundo. Y volviendo a lo anterior, es decir, podemos tener agrupaciones, y es cierto, tenemos agrupaciones, tenemos roces internos, tenemos nuestras propias agendas, tenemos nuestras propias agendas personales, digo, nuestras Ujú. ambiciones personales, pero todo eso tiene que quedar en segundo plano cuando te estás enfrentando a un desafío, a un adversario o a un enemigo, como quieras llamarlo. Tu Así es, enemigo o tu adversario está enfrente, no está junto a ti. así es. Cuando el enemigo que tienes enfrente esté anulado, ahí te preocupas de las diferencias internas, no antes. Y creo que eso es lo que pasa en Venezuela y es lo que pasa acá y es lo que pasa en todos los países Así es, el complicados. mismo estilo político de conspiradores, de Mm, intrigadores, de instigadores, de mentirosos, de doble cara. Lamentablemente, yo mm, lo que digo en público lo repito en privado y lo que yo digo en privado lo repito a viva voz en público. Ese soy yo. Yo mm, no tengo miedo, yo no tengo una agenda secreta, yo mm. no trabajo para nadie. Me decían en Chile, me acuerdo, Ujú. siempre, tú trabajas para la CIA. Y yo decía, bueno, díganle a la CIA que yo no he recibido el cheque, porque no sé quién lo está recibiendo, pero no soy yo. Para Sí, que me lo envíe, pues. Si trabajo para la CIA, pero yo, yo, hasta soy, donde yo sé, yo respondo igual, o sea, si trabajara para la CIA no estaría viviendo aquí, no me vestiría así. no, y no estaría ni, ¿qué voy a andar haciendo hablando nada? Exacto. Si trabajara para la CIA no estaría hablando contigo, no empieza. Claro, exactamente. Así que voy a andar hablando nada si trabajo para la CIA. Estaré ocupado haciendo cosas de Exacto. espía, qué sé yo. Haciendo cosas de Ni CIA. sabrían de mí. Sí, no, Exacto. ni sabrían de mí. Si Exacto. ese es un verdadero espía, un verdadero conspirador, nadie sabe. Ujú. Pero bueno, Giancarlo, muchas gracias, como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Espero que nos veamos pronto. Esto fue Partiendo de Cero y nos vemos muy pronto. Adiós. Los amigos no se olvidan cuando son los dos del sur.